de la mañana, presentando ahora a la doctora Adriana Fonseca. Ella es médico de la Universidad del Rosario en Bogotá, donde realizó sus estudios de medicina general y posteriormente hizo pediatría en la Universidad de McMaster. Luego terminó pediatría, hizo hemato-oncología pediátrica y neurooncología en el Hospital de Niños Enfermos en Toronto, en Canadá. Hizo un entrenamiento en investigación clínica con Harvard Medical School en Boston y recientemente se mudó a Washington, D.C., donde trabaja como neurooncóloga pediatra en Children's National Hospital. Actualmente también es profesora asistente de pediatría en la Universidad George Washington y va a acompañarnos ahora con la charla Tumores cerebrales en pediatría, signos de alarma y manejo de urgencias neurooncológicas. Así que bienvenida, doctora Fonseca. Muy buenos días a todos, me encanta poder estar acá. Esta es mi segunda charla, pero espero que si no estuvieron presentes en la primera charla podamos hablar un poquito de las cosas que tocamos anteriormente. Muchísimas gracias a la sociedad y a todos los que me invitaron a estar acá. No tengo ningún conflicto de interés en esta charla, pero quiero que obviamente que sepan que en comparación con mis compañeros en el panel, yo no soy una pediatra de emergencias, yo soy neurooncóloga pediatra y quiero como poder decirles un poquito y contarles un poquito de las cosas que podemos hacer juntos para poder identificar pacientes con tumores cerebrales y mejorar la sobrevida. En general, hoy vamos a hablar un poquito de las generalidades de los tumores cerebrales en pediatría, algunas de esas presentaciones clínicas que podemos tener en cuenta para poder identificar estos pacientes un poquito más temprano y vamos a hablar de dos emergencias neurooncológicas que son las más frecuentes. Cuando empezamos a hablar de las generalidades de tumores cerebrales, tenemos que pensar en cómo abordamos los pacientes que pueden presentar o que se presentan con un tumor cerebral. Y el abordaje de estos pacientes es diferente dependiendo de la edad del paciente, de la localización del tumor y el tiempo de presentación. Sabemos que los tumores cerebrales se presentan en muchos lugares del sistema nervioso central y el tipo de tumor va a variar, depende de la localización y de la edad del paciente. La mayoría de los pacientes muy pequeños, menores de 4 años, van a tener la frecuencia de tumores embrionarios como meduloblastomas, ATRTs, ETMRs, son mucho más frecuentes que en cualquier otro grupo etario. El segundo tumor más frecuente en este grupo etario son los gliomas de bajo grado y realmente cuando vemos al grupo de pediatría de adolescentes, los gliomas de bajo grado son el tumor más frecuente en pediatría como grupo completo. Una vez empezamos a estar en el grupo de niños más escolares, la frecuencia de ciertos tumores cambia y en este grupo los gliomas de bajo grado toman el liderazgo en este grupo etario seguido por el meduloblastoma y dejamos de ver algunas de las entidades como ATRT y ETMRs que son bastante más frecuentes en el lactante. En este grupo etario, uno de los tumores que yo veo más frecuente son los gliomas de alto grado del tallo, que tienen una presentación muy particular y que desafortunadamente tienen una sobrevida muy mala. De nuevo, cuando vemos el resto de los pacientes de la edad pediátrica, los gliomas de bajo grado continúan liderando la frecuencia de tumores cerebrales, pero empezamos a ver un poco más los gliomas malignos o los gliomas de alto grado, también como los tumores de células germinales aparecen mucho más en los adolescentes. Y quiero hablar un poquito de cuáles son las presentaciones y cómo podemos pensar un poco más en estos tumores cerebrales. Como les digo, la presentación depende de la localización del tumor.
Ayer hablábamos de que en comparación con los tumores en el adulto, los tumores pediátricos son mucho más frecuentes en la fosa posterior y de esa manera la mayoría de los pacientes van a presentarse con un síndrome de elevación de la presión intracraneana, sobre todo por obstrucción y hidrocefalia secundaria. Sin embargo, a medida que ellos se vuelven más grandes, o los niños se vuelven más grandes y tenemos presentaciones de tumores cerebrales más hemisféricos, podemos también tener presentaciones como con convulsiones. Y como nos hablaron algunos de nuestros panelistas anterior, hay muchas maneras de aproximar estos pacientes y tenemos que tener la posibilidad de identificar cuáles son los pacientes que realmente podemos o que tenemos que estudiar más a fondo. Este es un metaanálisis y un review sistemático, un review sistemático, ¿sí? De pacientes que fueron diagnosticados con tumores cerebrales en emergencia. ¿Cuáles fueron los síntomas que fueron más frecuentes y las cosas que tenemos que pensar más? La mayoría de los pacientes se van a presentar con dolores de cabeza. Y dolores de cabeza, ¿cuáles son los dolores de cabeza que nos preocupan? Entonces, dolores de cabeza que son más persistentes, dolores de cabeza que se presentan en la mañana, dolores de cabeza que presentan, que los levantan del sueño porque les duele la cabeza. Esos son los que más nos van a preocupar. Y obviamente los que son muy prolongados y recurrentes. El siguiente síntoma más frecuente es la náusea y el vómito. Entonces, 32% de los pacientes se presentaron con náusea y vómito. Y de nuevo, cuando hablamos un poquito más de la característica de esos vómitos, nos podemos empezar a tener algunas cosas que nos preocupan un poco más o banderas rojas. Esas son el vómito que está asociado con el dolor de cabeza. Que una vez vomitan, el dolor de cabeza mejora. Eso es algo que siempre tiene como que hacernos pensar de que puede haber tumor cerebral. De la misma manera, el vómito en proyectil o que es como mucha fuerza es una de las características que nos preocupa. El 27% de los pacientes se presentaron con problemas del balance y problemas de la marcha. Quiere decir que, de nuevo, cuando pensamos en la presentación de los pacientes y si la mayoría de los pacientes van a tener tumores de la fosa posterior, quiere decir que va a haber alguna afección del cerebelo y por esta manera van a tener o ataxia o caídas más frecuentes o que generalmente están caminando y se van para un lado. Y estas son cosas que a veces simplemente tomar un poquito más de tiempo y preguntar las preguntas adecuadas o las preguntas correctas te va a dar las respuestas que necesitas. Muy importante, en el grupo de niños pequeños, menores de 4 años, hubo 2 otros síntomas y signos que son muy importantes que nos ayudan a pensar en tumores cerebrales. El 24% de los pacientes en este grupo etario se presentaron con irritabilidad o letargia. Entonces, son los bebés que, a pesar de que ellos están tratando de ser activos, están mucho muy cansados, están muy irritables, ha cambiado mucho. Algunos literatura los describen como cambios en el desarrollo o de la personalidad, pero realmente es que están incómodos. Y porque son más jóvenes, puedan que no nos puedan decir o no puedan comunicarse exactamente lo que está pasando. Y el 41% de los niños pequeños que se presentaron con tumores cerebrales tenían macrocefalia. O sea que todos estos pequeños signos y síntomas nos pueden ayudar a enrutar los pacientes de la manera correcta.
Y una cosa que es muy, muy importante es que no olviden que a pesar de que ahora tenemos tomografías y resonancias y PET scans y lo que ustedes quieran, el examen físico continúa siendo una de nuestras herramientas más importantes. Una vez ponemos todas esas preguntas que hicimos a los padres y el examen físico completo, podemos realmente saber cuáles son los pacientes que van a necesitar imágenes del cerebro adicionales. Algo que no hacemos de rutina es hacer el fondo de ojo. Y hacer el fondo de ojo es una herramienta que no la usamos tan frecuentemente, pero nos puede ayudar muchísimo. La evidencia de papiledema en pacientes con tumores cerebrales te da una medida objetiva de que hay algo mal con este paciente. De la misma manera, aproximadamente 69% de los pacientes con tumores cerebrales tenían presencia de alteraciones motoras o alteraciones de dismetría. Así que cuando tú puedes hacer y haces un examen físico, un examen neurológico detallado, vas a poder poner todo junto y poder identificar la mayoría de pacientes que tienes que enviar por neuroimágenes. No se trata de mandar a todos los pacientes con dolores de cabeza a que tengan una tomografía, porque creo que el riesgo-beneficio no es tan necesario. Tenemos que mantener el balance entre el riesgo-beneficio, pero tenemos que usar las herramientas que tenemos para poder identificar los pacientes adecuadamente. Hay un par de presentaciones de tumores cerebrales que son muy específicas para tumores específicos. Los tumores el síndrome diencefálico es un síndrome que se presenta en pacientes que tienen tumores hipotalámicos y son pacientes en los que generalmente se presentan con falla del crecimiento. Y muchas de estas veces son pacientes que llegan a ti básicamente caquécticos porque tienen una hiperutilización de la energía por el tumor. Los últimos pacientes que hemos tenido han sido pequeños, muy bebés, que están siendo evaluados por falla del crecimiento y que no están ganando peso adecuadamente. Algunas veces hemos evaluado hasta por no estar cuidando del bebé apropiadamente o no estar dándole de comer apropiadamente, y olvidamos que incluso en niños pequeños tenemos una fontanela abierta que nos permite hacer un ultrasonido y poder encontrar lesiones que nos pueden identificar estos pacientes. El manejo del síndrome diencefálico es quimioterapia, es de tratar la causa, y una vez empiezas a tratar la causa, toda la parte metabólica y de la alta tasa metabólica mejora. Así que es algo que siempre me gusta tener en cuenta y mencionar porque es fácil de identificar. Una de las otras claves es que ellos van a tener un nistagmo muy característico. Entonces, si tienes a alguien que tiene falla del crecimiento y empiezas a ver nistagmo, piensa siempre en que puede tener un síndrome diencefálico. Oftalmoplegia, pacientes que se presentan con tumores pineales presionan en el tectum y esto produce la inhabilidad de mirar hacia arriba. Y esto te va a servir en niños pequeños que pueden presentarse con pineoblastomas, pero también es muy frecuente en adolescentes que se presentan con tumores germinales de la lesión pineal, de la región pineal. DIPG es una de las enfermedades más devastadoras en neurooncología porque no tenemos una cura y la mayoría de los niños mueren durante el primer año del diagnóstico. Una de las
triadas que conocemos en DIPG es que ellos van a tener alteración de los pares craneanos, algunas veces tienen hemiparesias, ataxias y signos piramidales. Pero uno de los signos y síntomas más frecuentes en los que estos niños se presentan es inclinación de la cabeza. Alguien que llega a ustedes con dolores de cabeza e inclinación de la cabeza y a veces simplemente un estrabismo muy mínimo, siempre piensen en que puede haber algo en el brainstem o en el tallo que pueda estar causando estos síntomas. Obviamente, alteraciones visuales, alteraciones de los campos visuales van a ser observadas en pacientes con tumores de los nervios ópticos. Si además de esas alteraciones visuales ves cambios neurocutáneos, manchas café con leche, siempre tienes que pensar en neurofibromatosis y que estos pacientes puedan tener gliomas del nervio óptico o de la vía óptica. Y como hablamos anteriormente, convulsiones. Y no es que cada niño con una convulsión febril tenga que tener imágenes, pero si es una convulsión atípica en la que no se recuperan, si es más recurrente, creo que es algo que tenemos que tener en cuenta. De nuevo, el manejo inicial de estos pacientes es el mismo. Tenemos que estabilizar el paciente, tenemos que saber dónde vamos a enviar o referir el paciente para que el paciente pueda continuar recibiendo el mejor manejo. Si estás en emergencias, es el mejor lugar para tener el paciente en emergencias o admitirlo al piso o admitirlo al ICU o la unidad de cuidados intensivos, donde vamos a referir el paciente, donde va el paciente a poder tener el manejo multidisciplinario que necesite. La mayoría de los pacientes, por lo que no van a necesitar sedación con las tomografías, van a ser diagnosticados con tomografías, pero siempre necesitamos una imagen diagnóstica de todo el neuroaxis, incluyendo cerebro y columna, y obviamente hacemos esto si el paciente está estable. Si es un paciente que está en extremis, no lo voy a llevar a hacer estudios que toman 2 horas. Y como dije anteriormente, el manejo inicial incluye la estadificación de la enfermedad. Cuando es seguro hacerlo, podemos hacer la punción lumbar antes de llevarlos a cirugía y si no, hacemos toda la estadificación después de haber manejado la parte emergente. Ahora voy a hablar de algunos de los manejos de las emergencias en tumores cerebrales. Y obviamente, como les dije anteriormente, una de las presentaciones más frecuentes va a ser el síndrome de hipertensión endocraniana. El síndrome de hipertensión endocraniana no es nada más que la pérdida del equilibrio de todos estos mecanismos compensatorios que tenemos. Y aquí tenemos la doctrina de Monroe Kelly, y lo que la doctrina dice es que la cabeza... El cráneo es algo rígido, es un cráneo rígido donde no hay mucho espacio. Y tenemos 3 componentes: 1, el cerebro; 2, la sangre; y 3, el líquido cefalorraquídeo. Y ellos 3 viven felices en armonía y en equilibrio. Una vez tenemos algo que está ocupando espacio en alguno de ellos, quiere decir que uno de esos 3 componentes tiene que bajar o entrar en desequilibrio para poderle dar espacio a esta nueva masa. Lo más importante de esto es que queremos tratar de identificarlo lo más pronto posible antes de que llegamos a la herniación, que es lo que va a producir discapacidad severa y muerte. Y lo más importante es que esto es potencialmente tratable. Hay diferentes tipos de herniación. La herniación sulfalcina, que es básicamente cuando una parte del cerebro, aquí abajo tenemos el falx del cerebro, y cuando hay un pedacito de cerebro que va para el otro lado, eso se llama herniación sulfalcina. La herniación transtentorial, el tentorio, lo tenemos aquí y es lo que divide
los hemisferios de la fosa posterior o el cerebelo básicamente y el puente. Cuando tenemos una herniación transtentorial, puede ser descendente o ascendente. Tenemos la herniación uncal, que realmente es una de las más frecuentes, y la herniación tonsilar, que es cuando las tonsilas cerebelosas se hernian a través del foramen de Monro y es fatal. ¿Cómo podemos reconocerlo? Cuando tenemos una herniación subfalcina, los pacientes pueden presentarse con un estado mental alterado, van a estar más somnolentos, algunas veces pueden estar hasta comatosos, pueden tener una postura porque ellos no pueden localizar el dolor y en cambio de quitar la mano cuando lo estás haciendo un estímulo doloroso, ellos van a empujarte, no es lo que estás esperando. Y van a tener pupilas pequeñas y reactivas. De nuevo, queremos tener pacientes antes de que lleguen aquí, pero si podemos, pero va a haber pacientes que llegan así, y entender dónde está localizada la lesión te va a ayudar a manejarlo de la mejor manera. Ahora, en la herniación transtentorial central descendente es cuando la mitad del cerebro está bajando por la presión. Esta herniación se caracteriza por pupilas de tamaño mediano, pero son fijas y no reaccionan. Estos pacientes pueden estar en stupor o coma, pueden tener una posición de decorticación y tienen las respiraciones de Shine-Stocks, que son características. También se pueden presentar con diabetes insípida. Ahora también podemos tener herniación transtentorial ascendente, y esta es donde básicamente el cerebelo se está herniando hacia arriba y está presionando en el tectum. Aquí ellos te pueden presentar con náusea, vómitos y estupor progresivo. Y la herniación uncal, que es la más común, donde hay dilatación de la pupila ipsilateral, hemiparesia contralateral y postura de descerebración. Obviamente, esta es la que queremos evitar a todo caso, que es la herniación tonsilar, donde vamos a ver finalmente la triada de Cushing, donde tenemos hipertensión, bradicardia, bradypnea y últimamente un paro respiratorio. El manejo de emergencias de estos pacientes es básicamente el mismo. Lo primero que queremos hacer es usar esteroides para tratar de disminuir el edema. Queremos usar todas las medidas de neuroprotección que la doctora Beno también ha mencionado anteriormente. Queremos prevenir las convulsiones, así que podemos usar antiepilépticos cuando presentamos, porque daño adicional va a crear mayor deshabilidad. Y llamar a los amigos. Tenemos que llamar a neurocirugía, que realmente son los que pueden manejar últimamente y hacer una craniotomía decompresiva o hacer una resección del tumor o incluso poner una derivación externa para poder disminuir la presión y luego poderlo hacer más definitivo. Y como la doctora Beno mencionó anteriormente, elevar la cabecera a 30 grados, empiezas con tus ABCs, protege la vía aérea, intuba al paciente si es necesario, usa solución hipertónica o manitol si es lo que tienes disponible, mantiene la normoglicemia, el sodio y la presión, presión arterial apropiada. Es muy importante que también tengamos en cuenta el manejo del dolor. Manejar el dolor en el paciente va a ser muy importante porque puede contribuir al incremento de la presión arterial, pero al mismo tiempo queremos tenerlo de la manera más cuidadosa, porque cuando usamos opioides o grandes dosis de medicamentos que puedan bajar la presión arterial, también van a disminuir la perfusión intracraniana, que va a terminar en herniación. Así que todo tiene que estar en un balance muy cuidadoso.
Finalmente voy a hablar muy rápidamente del síndrome de compresión medular. El síndrome de compresión medular es un síndrome que puede presentarse muy raramente en niños, realmente es mucho menos frecuente que en adultos y se presenta mucho más frecuente con tumores extracranianos como neuroblastoma, algunos sarcomas, y en tumores del sistema nervioso central lo vemos mucho más frecuente con ependimomas mixopapilares que generalmente se presentan en la parte final o en el filum terminal de la columna. Es muy importante poder identificarlo temprano porque está asociado con daño neurológico permanente y discapacidad. La mayoría de los síntomas que se presentan o que estos pacientes se presentan incluyen un déficit motor. Los pacientes van a tener un déficit motor cuando tienen una compresión medular, van a tener dolor y generalmente es el síntoma, uno de los síntomas más frecuentes también. Y tenemos que recordar hacer el examen físico, mirar el control de esfínteres, preguntar acerca de constipación, incontinencia o retención urinaria. Y muchos de esos pacientes también tienen un nivel sensitivo que podemos encontrar durante el examen. Importante, el manejo es muy similar. Empecemos los esteroides lo más pronto posible. Acuérdense que los factores más importantes asociados con discapacidad en el síndrome de compresión medular es 1, la severidad de los síntomas al diagnóstico, porque entre más severos los síntomas al diagnóstico, menores son las probabilidades de recuperación neurológica, y la duración de los síntomas. Si la severidad de los síntomas ha sido muy larga, la posibilidad de que ellos recuperen la función motora o la función neurológica que han perdido es mucho menor. Y de nuevo, llama a tus amigos, neurocirugía, oncología, radioterapia. Al final del día, lo que queremos es poder llegar a hacer el manejo final y el tratar la causa lo más pronto posible. Una de las cosas más importantes que he mencionado durante mi primera charla y esta es que el manejo de estos pacientes requiere un equipo multidisciplinario. No solo somos uno, necesitamos trabajar todos en equipo para poder identificar lo más pronto posible y poder hacer los manejos más apropiados. Y la identificación temprana por parte de pediatría y el continuo trabajo en equipo es lo que va a ser es lo que nos va a dar los mejores resultados para nuestros pacientes. Y de nuevo, que de nada me sirve a mí poder hacer todas estas técnicas moleculares si no tengo un paciente que nos llega a nosotros que los podamos tratar. Así que queremos de nuevo hacer los objetivos, que es mantener el balance, hacer que estos pacientes sean diagnosticados de la mejor manera, tratados de la mejor manera y que puedan tener una vida larga, feliz y sin discapacidad. Con esto termino. En conclusiones, una buena historia y un examen físico es lo que necesitas para identificar la mayoría de los tumores del sistema nervioso central. La detección temprana va a prevenir la discapacidad y la mortalidad de estos pacientes. Ellos van a necesitar unas imágenes y un manejo multidisciplinario y por eso debemos todos trabajar juntos. Y como siempre, aquí siempre estamos para ayudarles y si necesitan algo, aquí tienen un amigo. ¿Preguntas?